En esta práctica presentaremos un análisis resistivo en un circuito con dos mallas. Primero comenzaremos midiendo el valor de las resistencias, ya que el valor que nos venden y medido no siempre es el mismo. Entonces, en la resistencia 1 tenemos una resistencia con valor comercial de 390 ohms y medido nos da 351 ohms. En la resistencia 2 tenemos un valor de 820 ohms y medido tenemos un valor de 696 ohms. En la resistencia 3 tenemos 560 ohms comercial y medido tenemos 529 más o menos. Y en la resistencia 4 igual tenemos 560 ohms comerciales y medidos tenemos 459. Para continuar, comenzaremos midiendo los voltajes. Ambas mallas están alimentando con 5 voltios. Entonces comenzamos midiendo el valor del voltaje en la resistencia 1. Calculado tenemos un valor de 1.53 volts y reales tenemos 1.77. En la resistencia 2 tenemos 1.04 volts y medidos tenemos en el voltaje de la resistencia 2 tenemos 1.10 aprox, 1.04, 1.05. En la resistencia 3 tenemos un valor de calculado 711 milivolts y medidos debemos de tener, nos va a dar un aproximado de 560, 600 aprox. Y para la resistencia 4, para su voltaje, previamente tenemos que calcular las intensidades en cada malla para poder calcular su voltaje. Entonces en la malla 1 tenemos un amperaje aproximado, una intensidad de corriente aproximado de 4.55, 4.6 más o menos. Y para la malla 2 tenemos un aproximado de 1.2, 1.25 miliamperes. Entonces, sobre eso ya podremos calcular el valor del voltaje en la resistencia 4. La fórmula nos dice que tenemos que restar la intensidad 1 menos la intensidad 2 por la resistencia que se vaya a calcular. Entonces ese cálculo nos va a arrojar el voltaje real sobre esa resistencia. Entonces tendremos que hacer la operación de 4.57 miliamperes menos 1.25 miliamperes por la resistencia medida que tenemos de 560 ohms, y eso nos va a dar un aproximado de 1.48 volts. Y continuamos midiendo las intensidades sobre cada resistencia. En la resistencia 2, la intensidad de la resistencia 1 va a ser igual al que medimos previamente en la intensidad 1 de 4.57 amperes. Entonces directamente nos pasamos a la resistencia 2, en donde tenemos un valor calculado de 1.27 miliamperes y medidos nos va a dar 1.25 miliamperes. En la resistencia 3 tenemos el mismo valor, ya que comparten las intensidades, y medido nos tendría que dar lo mismo, la misma intensidad de corriente entre malla 1 y malla 2, que es 1.25, 1.29, varían un poco los números. Y para la resistencia 4
Lo único que tenemos que hacer es restar la intensidad 2 de la intensidad 1. Entonces esto nos tendría que dar un cálculo de 4.57 mA menos 1.25 mA. Eso nos va a dar un aproximado de 3.32 mA. Y calculado tenemos 3.23 mA. No se aleja mucho del valor real. Y para la potencia en cada resistencia, para los watts, tenemos que ese ya no se puede medir directamente, sino que tenemos que hacer cálculos para darnos una idea y para tener el valor de los watts que pasan sobre cada resistencia. Y en la resistencia 1 tenemos calculados 6.88 miliwatts y medidos con la fórmula que aplicamos tenemos 8.04 miliwatts. En la resistencia 2 tenemos 1.32 miliwatts y medidos indirectamente tenemos 1.3 miliwatts. En la resistencia 3 tenemos 902 miliwatts y medidos tenemos 862 miliwatts. Y en la resistencia 4 tenemos 581 miliwatts y medidos tenemos 491 miliwatts. Con eso finalizaríamos la práctica 2, el inciso A del análisis de circuitos resistivos en Maya.